la bendición personal. Si usted está anotando, tenga ahí la secuencia de todos los mensajes, porque estamos en los 90 días de poder. Gloria a Dios, 90 días de poder. Y la semana pasada estuvimos hablando de la provisión que viene del cielo, ¿cierto? Hablaba el pastor del maná, que vino a consecuencia de que Obed-edom invitó a entrar el arca de Dios a su casa. Entonces la presencia de Dios en una casa lo cambia todo, trae provisión. De eso hablaba el pastor Sandro. Pero también escuchamos acerca de la vara que reverdeció. Aquí que está Henrycito y Alex. Ese mensaje es súper especial que compartieron ellos, de su propio testimonio. Qué lindo todo lo que el Señor hace. De verdad que yo a ellos los he visto reverdecer de una manera sobrenatural. Yo conocí a un Henry antes y el Henry de ahora, que es así empoderado. El Henry de antes no era así. Y todo lo que el Señor ha hecho, definitivamente creo que era el mensaje que debían compartir. Aquí esta iglesia está llena de buenos líderes, predicadores, de multitudes, pastores y demás. Ayer predicamos en Somos Uno en Bogotá con Sandro y hablando yo con la asistente del pastor, que pastora, y cómo van, y bueno, ahí estamos hablando. Y me dice, ¿cómo hicieron ahorita que estuvieron en Canadá apoyando la iglesia? Y le dije, no, es que en la iglesia lo que necesitamos es que el pastor vaya a ungir los pastores, porque está llena de pastores y excelentes líderes de bendición, MCI y Zipaquirá, que predican mucho mejor que nosotros y que se quedan y se hacen cargo absolutamente de todo, mejor que lo haríamos nosotros. Entonces me decía, wow, pastora, qué bendición. Le dije, sí, necesito que el pastor vaya y unja unas parejitas. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos más pastores en esta iglesia, ¿sí o no? Bueno, aunque aquí todos somos pastores. Todo el que lidera célula es pastor. ¿Cuántos pastores de célula hay? A ver, Gloria. Uy, pero poquitos. ¿Y el resto? ¿Que se dedican a venir los domingos? Ay, no, Dios nos guarde. Bueno, vamos antes hablábamos de la vara que reverdeció de Aarón, que predicó Henrycito y Alex también, esa palabra de la ofrenda súper linda. Y de esas bendiciones. Y el primer fin de semana que enseñé yo acerca de la palabra, ¿no? Porque el arca de Dios tenía 3 cosas: las tablas de la ley, que representan la palabra de Dios; la vara que reverdeció de Aarón, que es esa unción de reverdecer, de dar vida a lo que estaba muerto, a lo que estuviera muriendo; y el maná, que tipifica la provisión, ¿cierto? Pero hay un área que es la que quiero hablarle el día de hoy, y es recibiendo la bendición personal. Y es la bendición que recibimos nosotros, o sea, ya como personas, que es la que recibió también Obed-edom. Entonces, cuando tú escuchas de pronto que una persona habla, usted ha escuchado a alguien que dice, ay, Dios me ha bendecido. Cuando uno escucha al que dice Dios me ha bendecido, es que pues le ha dado bienes, favor, gracia, salud, paz, prosperidad, ¿cierto? Y a eso se refiere esa tremenda bendición. ¿Qué es la bendición que viven aquellos que viven una vida pues consagrada a Dios? Que tienen amistad con Dios, que viven bajo cobertura, que tienen en cuenta la palabra de Dios. Porque no es lo mismo, hay algunos que creen hacer lo correcto, pero si desconocen la palabra de Dios, de pronto no estén haciendo siempre lo correcto. Yo antes, y eso que de vez en cuando leía la Biblia, creía estar haciendo lo correcto en muchas áreas, y luego en la vida en Cristo, ya mirando la palabra de Dios, me di cuenta que no, que había cosas que hacía por religiosidad. Por ejemplo, tenía altares en mi casa, tenía un altar y cosas, y yo después a la luz de la palabra lo miraba y yo dije, pero es desconocimiento de la palabra. Muchas cosas hacíamos de manera religiosa porque desconocíamos la palabra de Dios. Así que la palabra ha sido como nuestro norte. Yo digo, para mí la palabra de Dios ha sido como el derrotero de mi vida. Jesús dijo, yo soy el camino, y el camino es a través de su palabra. Entonces, qué importante conocer la palabra de Dios. Y nuestro texto clave es Primera de Crónicas 13:14, la parte B. Voy a leer la parte B. Y bendijo Jehová a la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Y yo le decía, ponga ahí su familia. Bendijo Jehová a la casa de. Usted debe poner su familia aquí, porque somos todos la familia de Cristo, pero ahí va a estar, porque si el arca de Dios, si en su casa se predica el evangelio de salvación, porque usted recibe célula ahí, o porque su casa es una casa puesta al servicio de Dios, o porque ahí se hace altar familiar, o porque se predica el evangelio, o porque se enseña, pues esa es casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración. Entonces, y bendijo Jehová la casa de. A ver, diga fuerte su apellido. Y bendijo el Señor la casa de.
Muy bien. Ahí se ató con los dichos de su boca. Súper. Esa es la idea, apropiarse de la palabra, ¿cierto? Entonces, si bendijo Dios la casa Espinel Ardila, en estos 90 días veremos milagros. Yo creo que ya los estamos viendo. Gloria a Dios, ya los estamos viendo. Me dice que en Canadá me dio un cólico biliar. Yo ni estaba, pero no podía ni respirar, me dolía mucho. ¿Alguno ha tenido eso? ¿Sí? ¿Alguien? Uy, bueno, gracias a Dios, gloria a Dios. Sí, hay cobertura. Y me dio por unos cálculos en la vesícula, entonces me dio y yo sentía que no podía respirar. Y yo dije, ¿y allá qué voy a hacer? Yo dije, Dios mío, ¿a qué hospital voy a ir acá? ¿Cuánto costará eso? Yo dije, no, Señor, yo necesito que tú me quites este dolor porque necesito llegar a Colombia bien. Y bueno, ya obviamente ponerse uno en manos del doctor, pero yo oré y ese dolor fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo que no me dejaba ni respirar. Y empecé a orar. Y la pastora Diana llamó a un médico, gracias al Señor, de la iglesia. Y el médico le dijo, no, en esos países nada, a ti no te venden ningún medicamento si tú no tienes una fórmula con un diagnóstico. No es como acá que uno va a la farmacia y compra lo que quiere, no. Entonces, y uno se automedica y hace fiestas. No. Entonces él me dijo, pues lo único es que si tú no tienes exámenes y pasas por unos laboratorios y exámenes y todo donde se demuestre lo que tienes, yo no te puedo formular nada, te van a vender. Y yo dije, peor, dije, sangre de Cristo, y aguante dolor y pídale al Señor. Y déjeme decirle que me empezó a bajar el dolor. Siempre estuve como 2 horas con ese dolor. Y me empezó a bajar. Y yo, Dios mío, tengo que cuidarme, porque me habían advertido que no debía comer colesterol y me comí como 10 camarones. Dije, 1, ay, está tan rico. 2, 3, dominio propio. Dije, Señor. Y claro, ese fue el día que me dio el cólico. Entonces, por no, primero acatar la dirección que me habían dado, ¿no? Evite los mariscos que tienen tanto colesterol, que son ricos, pero tienen mucho colesterol. Y lo segundo, pues llegar al médico, pero yo vi el milagro de Dios, porque déjeme decirle que la mayoría de las personas que les da ese cólico así re fuerte, pues les toca irse por urgencias y les toca pues que les hagan la cirugía, les saquen la vesícula, bueno, todos o los cálculos, bueno. Y yo experimenté la oración, no me pude tomar ni siquiera una acetaminofén, nada. Y oré y se me empezó a quitar el dolor, a quitar, y yo le di gracias al Señor. Y digo, solamente Dios es el que hace esas cosas. Y a veces nos permite vivir esos momentos también como para que no se nos olvide que Él está con nosotros y que el que se glorifica es Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Obed-Edom, por ejemplo, cuando entró el arca, convirtió su casa en un altar familiar. Y esa es la idea, que en estos 90 días tu casa se convierta en un altar para Dios. No en un altar de santos, no en un altar físico, sino un altar espiritual. Que se respire la presencia de Dios, que el ambiente de tu casa sea bonito, que haya música espiritual, que el trato con los demás, hacer un esfuerzo grande porque estos 90 días suceda algo especial. Porque si el arca de Dios está en la casa, ya sabemos qué pasa. Abunda la palabra de Dios, reverdece lo que esté regular, hay provisión porque Dios es bueno, lo que necesitamos Él nos lo da. Pero cuando estamos en sintonía con Él, el arca de Dios está dentro de la casa. Entonces dice la Biblia, Deuteronomio 28:1, acontecerá que si oyeres, mire esto, atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿qué es ser bendecido? Cuando dice acá este pasaje tan hermoso, si oyeres atentamente, entonces termina diciendo, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Digamos, te bendecirá. A diferencia de muchos, te bendecirá. A veces no vemos la cobertura espiritual hasta que la perdemos. Yo le doy gracias al Señor porque nunca me he apartado del Señor. Desde que llegué a la iglesia y le di el sí al Señor, nunca me he apartado. Entonces no tengo la experiencia de haberme ido y haber regresado. Pero las personas que lo han hecho generalmente me dicen, pastora, me sentía horrible. Me sentí tan mal, fueron los peores años, fue el peor tiempo, me sentía tan falso, no me sentía bien allá, me sentía hipócrita con los que estaba, perdí a Dios y tampoco me sentía bien en el mundo. Y digo yo, wow, tremendo, es que conocer a Dios es una cosa
Cuando el arca entra al corazón, o sea, eso transforma, cambia la vida. Cuando entra a una casa, volver a ser los mismos de antes es imposible. Volver a vivir deliberadamente una vida de pecado es imposible. Cuando tú has recibido y has conocido al Señor, cuando tú has pasado por un encuentro con Dios y has nacido de nuevo. Entonces hoy quiero enseñarle algo. Entonces le decía yo, bendición es bienestar. Cuando hablamos de que el Señor, si escuchamos y guardamos y ponemos por obra la bendición, nos alcanzará. ¿Qué es ser bendecidos? Pues ser bendecidos es estar bien, bienestar, felicidad, sobreabundancia, paz, tranquilidad. Eso es bendición. No siempre es bien. Algunos piensan en bienes, en riquezas, pero no, eso es añadidura. Realmente el bienestar es estar en paz con Dios, es estar felices, es estar tranquilos, es poder mirar a la gente a la cara, es tener amistad con Dios, es ser felices, es levantarnos tranquilos, ¿cierto? Sin que el enemigo nos persiga, sin que nos estén cobrando las deudas, nos quieran sacar los ojos. Eso es ser bendecido. Ahora a eso el Señor le añade bienes, bendición, prosperidad, porque Dios es bueno. Más de lo que pedimos aún nos da. Pero hoy quiero decirle algo, la bendición de Dios es condicional. Voy a enseñarle dos cosas. La primera, la bendición de Dios es condicional. ¿Qué quiere decir esto? Demanda un mandato, un mandamiento, la bendición de Dios. Algunos creen que somos salvos únicamente por gracia, pero le añaden el que de cualquier manera. O sea, como que de todas formas yo me voy a salvar. De todas formas a mí me va a ir bien. O llevan una doble vida y creen que el Señor les va a bendecir. Ay, Dios sabe que tengo debilidades, Dios sabe que… Y como que se apoyan en eso. Y hoy quiero decirle, no, esa bendición plena de Dios es condicional. La Biblia lo dice y advierte. Sí, empieza diciendo, sí, acontecerá que si oyeres atentamente, dice Deuteronomio 28:1. O sea, hay condición. La bendición de Dios es condicional. Yo quiero que usted se vaya a casa hoy pensando en eso. No la tenemos de cualquier manera, no, es condicional. Dice el verso 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará delante de todas las naciones, sobre todas las naciones de la tierra. Así que, queridos, las bendiciones de Dios están sujetas a algo que se llama obediencia. Resumamos el verso que leímos. Acontecerá que si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todo lo que el Señor nos prescribe, Él nos exaltará sobre todas las naciones. O sea, la bendición nos acompañará. La bendición, queridos, está sujeta a la obediencia. No podemos decir de cualquier manera el Señor me va a bendecir. Rezo, peco y empato. No, eso pensábamos antes y creíamos. Por eso algunos iban a misa y seguían siendo borrachos, iban a misa y seguían siendo promiscuos, pagaban misas, pagaban santos, rezaban novenas. No funciona con Dios de esa manera. La bendición de Dios es condicional y es condicional a escuchar la voz de Dios para guardarla y ponerla por obra. Ahí es donde la bendición nos alcanza. Y hay muchas bendiciones de las que habla Deuteronomio para nosotros. Pero para eso necesitamos tener dominio propio. ¿Sabe que ayer les hablaba a los jóvenes en Bogotá? Les compartíamos con Sandro acerca del control de las emociones. Algo con lo que luchan mucho los jóvenes hoy en día, y creo que todos luchamos, es con controlar las emociones, ¿cierto? Con el control. El viernes trataba de compartirlo también un poquito resumido a los jóvenes acá y les decía, el fruto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener el fruto del Espíritu Santo. La Biblia habla del fruto del amor y que del amor se desprenden otros. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y termina con templanza. ¿Qué es la templanza? Dominio propio, ¿cierto? Entonces empieza con el amor. Cuando habla Gálatas del fruto, empieza con el amor, porque el amor es la base de todo. Sin amor, dice, soy como címbalo que retiñe. Sin amor, nada soy, dice la Biblia. Así que el amor es como que lo que sostiene todo. Y luego sigue amor, gozo, paz, paciencia. Ese es el fruto del Espíritu.
Pero termina con la templanza. ¿Qué quiere decir eso? Que lo comprime. Sin templanza no podemos tener paz, porque vamos a vivir de lío en lío. Sin templanza difícilmente vamos a aprender a ser fieles, porque viviríamos en promiscuidad, en desorden. Sin templanza no vamos a tener gozo, porque podemos vivir de lío en lío. O sea que necesitamos el dominio propio para que el fruto del Espíritu realmente se desarrolle. Por eso la palabra es tan precisa. Inicia con el amor, termina el fruto del Espíritu con el dominio propio. Porque el dominio propio comprime. El dominio propio es como lo que cierra lo que tiene que ver el fruto del Espíritu Santo, que inicia con el amor, que es la base de todo. Entonces, qué importante que le pidamos al Señor ese dominio propio para poder escuchar, guardar y poner por obra. Porque a veces no vivimos de esa manera. Queridos, ¿sabe? Hoy en día muchos viven por sentires. Muchos viven por lo que yo quiero, lo que yo anhelo. Entonces vivimos, yo quiero, yo pienso, yo anhelo, yo deseo, y vivimos contándole a otros eso, como nos sentimos. Por ejemplo, hoy me siento triste, hoy me siento feliz, hoy me siento, porque vivimos mucho por los sentimientos y las emociones. Y algunos llegan a ser de esos sentimientos y esas emociones hasta un Dios. Dios con D minúscula. El Dios sentimientos y emociones. Lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo pienso. No lo que Dios quiere, lo que Dios piensa, lo que Dios sienta. El propósito de Dios para mi vida. Y hacen de eso un Dios. ¿Sabe? La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Pero hay una parte que quiero que tenga en cuenta. Que penetra, o sea, en otra versión dice divide, en otra dice parte entre el alma y el espíritu. Y aquí hay algo bien importante que tenemos que entender. Para que la palabra de Dios parta, penetre, divida entre el alma y el espíritu, ¿por qué hará esa separación? ¿Lo ha pensado? Penetra, es más cortante que espada de dos filos, que penetra entre el alma y el espíritu, los huesos y las coyunturas. La palabra no habla porque sí. Cuando la Biblia dice que penetra entre el alma y el espíritu, ¿qué hay en el alma? En el alma están mis emociones, en el alma está lo que yo quiero, mi mente, pensamientos, mente, voluntad, lo que yo siento, quiero y pienso está en el alma. Pero cuando la Biblia dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, es porque la palabra de Dios hace separación y nos permite, cuando tú profundizas en la palabra de Dios, es la que te permite hacer separación entre lo que tú piensas, quieres, anhelas, deseas y lo que Dios quiere, piensa y anhela para ti. Y solo lo hace la palabra penetra y hace separación, corta, divide entre lo que yo quiero, yo pienso, yo siento. Como viven muchos. Yo quiero, yo siento, yo pienso, yo quiero, yo siento, yo pienso, yo quiero, yo siento, yo pienso, yo quiero esto, quiero lo otro, yo siento, me siento de esta manera, triste, alegre, me siento de tal manera, yo deseo, y viven en eso. Y no salen de ahí. La bendición perfecta de Dios, esta de la que nos habla el pasaje hoy, acontecerá que si escuchares atentamente la voz de Dios para guardarla y ponerla por obra, tiene que ver con esa vida en el espíritu. La palabra penetra y separa entre el espíritu y el alma. El alma, yo quiero, yo siento, yo pienso. El espíritu, lo que Dios quiere para nosotros. Esas bendiciones preparadas para ti y para mí, las que Dios tiene para nosotros, que se alcanzan profundizando. Por eso la Biblia habla de que la palabra penetra, o sea, profundiza. El que ve la vida de manera superficial no alcanza a entender las cosas que son del espíritu, porque ve lo de afuera. Ve lo superficial y las bendiciones de Dios, estas sobreabundantes, esas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido a tu corazón, no son las que se ven por fuera. No son las que se ven solamente de pronto viniendo a escuchar un mensaje de vez en cuando. Es cuando tú profundizas con Dios, cuando tú encuentras la revelación, cuando tú logras que la palabra separe, penetre, separe entre el alma y el espíritu, entre lo que tú quieres, piensas o sientes y lo que Dios quiere. Ahí es donde está la victoria. Y ahí es donde no muchos llegan. Ahí es donde tenemos que llegar. Para eso hay que profundizar. Dios le dijo a los discípulos: boga mar adentro. Si quieres una gran pesca, boga mar adentro. O sea, aquí en la superficie no lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar adentro. Ahí es donde están
las bendiciones. ¿Y qué dice Deuteronomio de las bendiciones? Versos 3 y 4. Miremos Deuteronomio 28, vamos a leer el verso 3 y el verso 4. Bendito serás tú en Cajicá. Amén. Bendito serás tú en Cajicá. En Zipaquirá. ¿Dónde más hay? ¿Tabio? Sopó. Muy bien. ¿De dónde más tenemos personas? Nemocón. Cachancipá. Tocancipá. Gloria a Dios. Cogua. Bendito serás tú en donde vives. Ponga ahí la ciudad. Raye la Biblia. Antes nos decían que era pecado rayar la Biblia, ¿no? ¿Recuerda? Mi mamá me decía, ¿cómo va a rayar la Biblia? Porque yo siempre tuve esa intención. Ahora yo tengo marcadores, le pongo colores, la rayo, apropiese de ella. Por eso tiene que tener su Biblia personal, no la del celular y del iPad, una en físico que pueda rayar. Entonces, bendito serás tú en Zipaquirá y bendito en el campo. ¿Cuántos viven en el campo? Bueno, yo vivo casi en el campo. Muy bien, don Luis y doña Miriam. Y bendito en el campo, benditos serán el fruto de tu vientre, tus hijos, tus cosechas, tus crías de tu ganado, los terneros de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Déjeme decirle que hasta el perro de la casa será bendecido. Pues mi perro nunca se enferma. Bueno, no es mío, es de Samuel. Pero cuando lo adquirimos en pandemia, le habíamos prometido a Samuel, no le prometa a los hijos algo que no les vaya a cumplir porque se lo recordarán toda la vida. Tú cuando yo tenía 10 años me prometiste. Y yo, no, ay Dios mío, nunca prometa lo que no va a cumplir. Dice el Señor que es mejor no prometer. Entonces le habíamos prometido a Samuel que el día que tuviéramos una casa que tuviera pradito, pasto, más llamado pasto, íbamos a tener un perro. Entonces en pandemia que el perro. Yo dije, bueno, pues Sandro me dijo, mi vida, le prometimos, hay que cumplirle a Samuel con el perro. Y yo, hágale quita el perro. No porque no me gusten los animalitos, sino porque demanda oficio. Entonces dijimos, bueno, trajimos el perro, pero resulta que el perro Jake es un bulldog francés. Es alborotadito, que dice Rosita. Es alborotadito. Cuando llegó más chiquito, bien alborotado era. Y nos decían, esos perros se enferman mucho. Esos perros sufren de la piel, sufren de los ojos, sufren de la nariz, se congestionan, les pasa una cosa, les pasa la otra. Y yo dije dentro de mí, ay no, qué pereza estar lidiando con enfermedades y con cosas. Mire que el perrito nunca se ha enfermado. O sea, no, nada le da la verdad, para todo lo que le dan a esos perros y todo eso, nada. Yo decía, gloria a Dios, porque también cuánto vale, ay sí es cierto, una visita al médico del perro. Ahora verá. Recuerdo que cuando estábamos en la convención de Bucaramanga, la pastora Joana se le enfermó el perrito. Y la vi triste, le dije, ¿qué pasó, pastora? Me dijo, no, es que, ay Tatiana, ayúdame a ver qué hacemos. Es que mira lo que le pasó a mi perro, se tragó una media. De 2 mesecitos, mira un perrito así chiquitico, lo más de lindo. Y el bendito perro, ella se vino para la convención, el pastor en otra cosa, y las hijas dejaron tirada la media. Y el perrito se tragó la media y la tenía en el intestino. El médico le dijo, hay 2 cosas. Tiene 2 meses, el perro está muy chiquito, habría que abrirle todo el estomaguito, abrir los intestinos, sacar la media, hacerle una limpieza por allá para que no le dé una infección y cerrar. Haga de cuenta una cesárea pero gigante a un perro de 2 meses. O ponerle la inyección. ¿Sabe qué significa ponerle la inyección? Se murió. Dormir al perro, pero dormirlo por vida. Por vida. ¿Tú qué crees que debo hacer? Y yo, no, pues hacerle la cirugía, porque ¿qué más? Sí, yo digo que si uno va a tener pues, animalitos, toca también ponerles atención, porque son seres vivos, criaturas de Dios. Entonces dije yo, santo Dios. Y le dije, no, pues hacerle la cirugía. Le hicieron la cirugía, efectivamente, pobre perrito, con una cicatriz de lado a lado, le sacaron la media, me mostraba las fotos de las radiografías, porque eso es ambulancia. Sala de cirugía, anestesiólogo, cirujano, ¿no? Déjeme decirle. Y yo decía, ay Dios santo. Pero bueno, la Biblia dice, por eso para evitarnos todas esas cosas nos toca orar.
Porque la Biblia dice que serán benditos, ahora se me perdió, las crías, nuestros ganados, nuestros terneros, nuestras manadas, los corderos. Mucho Dios bendecirá todo lo que esté bajo nuestra cobertura. Créalo, lo dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? También dice el verso 7. El verso 7 dice: el Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ningún enemigo se enseñoreará de ti. Ninguno, ni llamado enfermedad, ninguno se enseñoreará de ti. Saldremos victoriosos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. Hay un video que me mandó una hermana de Cajicá, de un ladrón que se le quería entrar a la casa, a su negocio. Y el ladrón abrió un hueco en el techo. ¿A ellos se lo mostraré? Sí. Me causó mucha risa lo que dice este verso. Dice, ¿dónde es? El Señor, tus hijos, tu ganado. Ay, no, pero esta no es. Ay, ¿qué se me hizo en la abundancia? ¿El verso 7? El 7, sí. Dice: avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada, hablando de los enemigos. Entonces yo veía el video, me causó mucha curiosidad porque el ladrón abre un hueco en el techo del negocio de la hermana de Cajicá y se mete, se ve el video. Se mete el ladrón en pantaloneta, con mucha cautela, ¿no? Con despacito, abre el hueco, se mete. No sé qué le pasó a ese ladrón, pero cuando llega abajo, algo vio, digo yo, como si hubiera visto fantasmas, y se sube rápido, en desbandada. O sea, con toda la cautela con la que vas a entrar a robar. Algo pasó cuando bajó. Digo yo que se cumple la palabra. Salió disparado ese ladrón en desbandada. Yo digo que así es la bendición de Dios. La Biblia dice que Josafat, cuando vio que sus enemigos, un rey de Israel, venían contra él, lo iban a matar y lo iban a destruir porque eran mayoría. Él estaba con pocos. Pero él dijo: bueno, ya con tirarme los pelos no puedo hacer nada. Con echarme a llorar a gritos tampoco. Él decidió abrir las ventanas de su habitación y cantarle a Dios. Y empezó a cantar. Y mientras él cantaba, los enemigos se destruían entre ellos, en desbandada. En desbandada, se mataron entre ellos todos. Yo digo, esas son las bendiciones de Dios cuando tú vives en obediencia. Porque la bendición es condicional. Acuérdese, cuando vivimos en obediencia, la bendición nos alcanzará. Y todas estas cosas nos pasarán. Entonces, bendito en la ciudad, bendito sobre los enemigos. Luego dice en el verso 11: el Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado, tus cosechas. O sea, habrá prosperidad. Tus antepasados te dará la tierra y casa propia, en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Yo no había entendido esto porque no vivía en obediencia antes de conocer del Señor. Así de que duré 18 años pagando arriendo. Yo hoy en día veo que los jóvenes se casan con casa, carro y beca. Casi que con casa, carro y beca. Bueno, por lo menos con trabajo, y generalmente están pagando un apartamento. Ahora, pastora, estoy pagando un apartamento. Y yo, wow. Digo yo, qué bien. Los chicos ahora son súper de avanzada. Adelantan muchas cosas, y los chicos, digo yo, que creyentes más, son supremamente organizados y se casan con muchas cosas adelantadas. Planifican su futuro, ¿no? Dice la Biblia que el rey Jotam preparó su camino delante de Dios y Dios lo bendijo a una temprana edad. Y yo veo que muchos jóvenes son muy organizados. Desde jovencitos empiezan a trabajar, a hacer, se organizan sus finanzas, sus recursos, planifican, como el edificador que se sienta a planificar un gran edificio. Y primero mira los gastos y mira los cimientos y cómo lo va a hacer. Yo veo que los jóvenes hoy en día hacen eso. Digo especialmente los jóvenes cristianos. ¿Por qué? Porque muchos llegamos al Señor ya casados y ya habiendo cometido muchos errores. Y nos tocó pedirle al Señor misericordia para ordenar las finanzas. ¿Le pasó? Pero los jovencitos que planifican les va re bien, como Dios dice, empiezan de menos a más y el Señor los va llevando en victoria. Entonces dice que habrá abundancia de bienes. No quiere decir que la bendición de Dios sean los bienes, no, es añadidura, porque hay quien tiene bienes y no es feliz. Hay quienes tienen mucho y no son felices, viven en depresión. Entonces la felicidad no es eso, pero Dios nos la da también como parte de su bendición. Dice el verso 12. Estamos en el verso 12. El Señor abrirá los cielos, dice la Biblia, de su generoso tesoro para derramar
a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Qué hermoso verso. ¿Lo cree? Dios quiere bendecir lo que tú hagas. Lo que hace el uno no es lo mismo que hace el otro, ¿cierto? No todos hacemos algo diferente, pero Dios quiere bendecir lo que tú haces. Si tú lo has hecho pidiéndoselo a Dios, si sabes que lo que tú haces edifica a otros, no le hace daño a nadie, que estás en la voluntad de Dios, el Señor te va a bendecir. Va a bendecir tu negocio, tu emprendimiento, tu empresa, tu trabajo, tu labor, porque Él lo ha dicho. Ahora, la bendición está sujeta a la obediencia. No olvidemos eso. Entonces, derramará la lluvia a su tiempo. A veces uno le ora al Señor y no pasa ya, porque es que hay una lluvia temprana y una lluvia tardía. A veces la respuesta del Señor es no. Y uno hace pataleta y le hace pataleta a Dios. Pero ¿por qué no? Pero yo hice todo bien, pero... Y Dios dice no, en su perfecta voluntad. A veces Dios dice sí, pero a veces Dios dice, y esa es la que más cuesta. Espera, desarrollar paciencia. Dijo David, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Pero desarrollar paciencia, wow. Necesitamos realmente tener relación con Dios. Así de que, queridos, dice la Biblia que Él abrirá las ventanas de los cielos. Y usted tiene que creer por la fe y visualizar cielos abiertos para su vida, para su casa, para sus finanzas. La Biblia dice que cuando el pueblo se portaba mal, el cielo era como de bronce, o sea, rígido, de hierro, de metal fuerte. Pero para nosotros los que vivimos en cobertura, conforme a la voluntad de Dios, el cielo se abre. Me gusta como lo dice este verso. Abrirá a los cielos su generoso tesoro. Qué lindo esto. Esa misma palabra la usa con el diezmo. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Así son las bendiciones de Dios. Verso 13. El Señor te pondrá por cabeza, nunca por cola. Siempre estarás encima, nunca en el fondo. Nadie dijo amén. ¿Ha escuchado que dicen, es que ese joven tocó fondo? O esa persona tocó fondo. A nosotros no nos pasará, porque nosotros habitamos al abrigo del Altísimo. ¿Sabe quién lo tenía claro? David. David dijo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea, él sabía que él caminaba, iba a Bogotá, el bien y la misericordia, iba hasta Chía, el bien y la misericordia lo seguía. Iba a Ubaté, el bien y la misericordia lo seguía. Iba a Cogua, el bien y la misericordia lo seguían. Iba a Cajica, el bien y la misericordia lo seguían. David lo sabía. A veces nosotros no lo tenemos tan claro, pero cuando uno entiende esto, que la obediencia es la clave y que la bendición está sujeta a la obediencia, decide voluntariamente vivir en obediencia. Nadie debe obligarnos. Nadie debería decirnos o no deben, tienes que hacer. No, uno debe entender lo que debe hacer conforme a la palabra. Predicar el evangelio de salvación, por ejemplo. Lo debe entender. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Y es un privilegio. Difiero con los que lo sienten gravoso. Ay, pero yo no sirvo para eso. Como si Dios nos hiciera medio imperfectos. No, Dios no nos ha hecho imperfectos. Todos con nuestros más y nuestros menos podemos predicar el evangelio de salvación y extender el reino. Todos, tú puedes ser el empresario y ahí vas a extender el reino. El zapatero, ahí vas a extender el reino. Puedes ser trabajar de mesero en un café, ahí puedes extender el reino. A veces le digo a mis discípulas, tienes tanta unción para vender productos por catálogo y ofrecerle a la gente productos y convencerla de que los compre y no te ganas un alma. Yo a veces pienso eso, ¿no? Esas personas que tienen tanta capacidad en las ventas, por ejemplo. Pero le digo, ¿y tu célula? No, pastora, yo no tengo célula. Digo, oigas, convence a la gente de comprar cosas por catálogo y no es capaz de predicar el evangelio. Eso es algo que nos tiene que redarguir el corazón porque es dirección de Dios. Entonces lo debemos hacer como, pues con gozo y voluntariamente. Condiciones para recibir la bendición. La Biblia nos habla que la bendición es condicional a la obediencia. Pero hay 3 palabras claves: escuchar, cumplir y obedecer. Dice la Biblia que si escuchamos, en Deuteronomio 28 versos 1 y 2, lo que hemos venido leyendo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra
todos estos mandatos que yo te prescribo hoy te sucederán. Pero hay 3 palabras claves: escuchar, cumplir y obedecer. Acontecerá que si escuchares atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra, o sea, cumplir y obedecer. Son tres claves para que la bendición venga. Entonces esas son las 3 condiciones. Lo primero, escucha. Escucha. Entonces, ¿qué es escuchar? Es prestar atención, con interés. Va más allá de oír palabras. Escuchar va más allá de oír. Significa pensar, entender, prestar atención. Estuvimos en el seminario de parejas. ¿Cuántos estuvieron? Bueno, qué lindo tiempo que Dios nos permitió tener. Y nos hablaban de la comunicación eficaz, ¿cierto? Escuchar. Yo aprendí algo, que uno tiene que también expresarse de manera correcta para que el otro lo entienda, porque uno a veces cree que se está haciendo entender, pero no. Y más con los hombres que manejan un solo hemisferio. Lo dijo el predicador, no yo. No sé dónde lo vio, dónde lo leyó, pero dijo, los hombres manejan un hemisferio, por eso se concentran muy bien en una cosa, ¿cierto? Así los hizo Dios. Entonces se concentran así bien y la sacan adelante. Pero las mujeres manejan los 2 hemisferios. Entonces yo decía, porque a veces le digo a Sandro algo: mi vida hiciste esto, lo otro, haz esto, lo otro. Mi vida, ¿hiciste tal cosa? Ah, no, ¿cuándo me dijiste? Y yo, ahora ya digo, el hemisferio. El hemisferio. Ya entiendo, tengo que tener paciencia. Paciencia, una cosa a la vez, una sola dirección. Entonces la hace súper bien hecha, pero ya varias direcciones es complicado, toca uno por uno, paso a paso. Ay, no, qué risa. Ya estaba aquí emocionada. Entonces le digo que hay que hacernos entender. Entonces, lo primero, escucha. Escuche atentamente. La Biblia dice que escuchemos atentamente la voz de Dios. O sea, con atención, obligue su espíritu. Si el de al lado le habla, usted dígale, estoy poniendo atención. Uy, ¿por qué hay unos que hablan? Yo desde acá los veo y no se callan. Uy, sí, ¿qué pasa con los jóvenes? A veces se mueven, están prestándole a una atención, luego tienen unas habilidades y al tiempo miran el meme, el chat, les da risa, comparten el video y yo respiro desde acá. Digo, dígale al de lado, déjeme prestar atención. Si usted tiene al lado a alguien que le hable, no, porque es que este es el momento de la palabra. Y el momento de la palabra es donde Dios siembra la semilla en tu corazón. Y si no escucha atentamente, pues se pierde la bendición. Entonces escucha atentamente la voz de Dios. Eso es escuchar. Entonces, el segundo, ¿cuál es? Cumplir. Cumpla. O sea, exponga por obra lo que escuchó. Haga caso. Realice la función que le corresponde. Ahora, no la haga de mala gana. Hágalo de buena gana. Y las cosas del Señor como para Dios, no para los hombres. Hágalo con todo el corazón. No sé, pero si uno dice, yo voy a ir y voy a ser instruido por el Señor y voy a vivir bajo cobertura, por eso voy a la iglesia y me congrego. Lo va a hacer de corazón, se va a vestir con alegría. Ayer me acosté a las 2 de la mañana. Esta mañana sonó el despertador. Uy, tenía un sueño, no se imagina. Pero con alegría, yo digo, qué rico. Digo, al primer timbre toca pararse, si no. Me paré a toda y fui a mirar. Sergio no se había despertado, que iba a apoyar a los pastores en Sabana Norte. Están a apoyar con el piano, con la batería y bueno, las ha estado apoyando unos fines de semana. Entonces, todos corran, pero hay un gozo y una alegría en la casa. Porque venimos para la iglesia. A la casa de Jehová iremos, nos gozaremos. Decía David, me gozaré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Con ese mismo gozo hay que enseñar el evangelio en la célula, hay que llamar al discípulo, hay que invitarlo a la universidad de la vida, hay que estar pendiente de que si vino al encuentro no vino, hay que acompañarlo en sus primeros pasos en la fe. Con ese mismo gozo hay que hablarle a los hijos con paciencia. Cierto que a veces nos da mal genio. Hay que respirar, hay que reflexionar. Con ese mismo gozo. Entonces le decía, lo segundo, cumpla, ¿cierto? De buena gana. La Biblia habla de un rey que cumplía pero de mala gana. O sea, tú puedes vivir la vida en Cristo de buena gana o de mala gana. La vida en Cristo de buena gana, no, se la goza uno y la disfruta.
es una gran bendición, es una gran aventura. Yo digo, los mejores años de mi vida los he vivido en Cristo. La puede vivir uno de buena gana, pero la puede vivir con carga y con molestia y sentirse incómodo para su propio perjuicio, porque finalmente lo que hacemos lo hacemos para Dios. Nos conviene hacerlo de buena gana, ¿sabe? La Biblia dice de un rey que le servía al Señor, pero no de corazón perfecto, y su final no fue bueno, y eso que caminó con Dios. Pero su final no fue bueno porque es como el niño que dice, bueno, le hago caso, pero no quería, como algo así, ¿cierto? O que los niños que están haciendo caso, pero por dentro dicen, pues no quiero, algo así. Digo, no lo haga con Dios así, porque la bendición de Dios es condicional. Si oyeres atentamente la voz de Dios para guardarla y poner por obra, o sea, hay que cumplir, pero de buena gana. Hágalo con gozo, hágalo con alegría, hágalo como para Dios. Amén. No mire que si su líder levantó la ceja o no, que si levantó la voz o no, que si le agradeció o no, que si le aplaudió. No, es que esto es para Dios, no para los hombres. Triste donde usted lo esté haciendo para los hombres, por eso es que lo hacen con carga. Pero si lo hacemos para Dios, siempre lo haremos con gozo. Si va a ofrendar, ofrende con gozo, porque Dios ama al dador alegre, no al que da con carga. Así de que todo lo del Señor es así, voluntario, pero con gozo. Y por último, obedezca. Y me acabó el tiempo. Obedezca. Entonces, uno obedece cuando comprende. El que escucha para guardar y poner por obra, ahí está la obediencia. Dice la Biblia que entonces la bendición nos alcanzará. El obedecer trae ganancia. El obedecer bendice. ¿Lo ha escuchado? El obedecer bendice. Yo lo aprendí en esta iglesia. El obedecer bendice, y me costó, porque estamos acostumbrados a desobedecer. Y déjeme decirle que la desobediencia trae consecuencias, que es lo segundo. Termino con esto. La bendición no llega por causa de la desobediencia. Así de que, y no lo digo yo, lo dice la palabra. Deuteronomio 28 es un capítulo que debe leer verso a verso y estudiar esta semana. En estos 90 días de poder, estúdielo. Amén. ¿Lo va a estudiar Jenny y Jair? Amén. ¿Lo vamos a estudiar todos? Pero así uno verso a verso, porque usted tiene que apropiarse de las bendiciones, de las promesas, pero también tenga presente lo que puede pasar si uno no obedece, si deja de escuchar atentamente la voz de Dios. Son 13 versos, del 1 al 13 de Deuteronomio 28, de bendiciones, y del 14 creo que es al 45 de maldiciones. 13 versos de bendiciones contra 31 de maldiciones. Léalo. Es que desobedecer es delicado, y no es delicado por el hombre, por Dios, porque Dios es justo. Entonces, queridos, es tiempo de actuar en fe. ¿Cuántos dicen amén? Póngase en pie, vamos a orar. Dice la Biblia en Efesios 2, necesitamos remover todo aquello que estaba relacionado con la desobediencia. Dice Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, hablando de pecados, ahí está, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de, no, vamos a leerlo juntos. Hablando de los pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. ¿Cuántos hijos de desobediencia hay en esta iglesia? Ni uno. Gloria a Dios. Pensé que los iba a coger distraídos. No, están conectados, si están escuchando atentamente. Gloria a Dios. Los hijos de desobediencia son los que andan sin Dios, y esos éramos nosotros en otro tiempo. Gracias al Señor que nos llamó, que nos escogió de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Así que siéntase favorecido. Vamos a remover eso en el nombre poderoso de Jesús. Cierre sus ojos y déjeme orar. Yo quisiera orar con la sangre de Jesús. Levante sus manos y que hoy la sangre de Jesús remueva toda maldición de desobediencia que haya venido por herencia de nuestros padres, que haya venido por ejemplo incorrecto de líderes o de personas que caminaron con Dios, que haya venido por nuestros antepasados. Toda raíz de desobediencia hoy se ha llevado cautiva a la cruz del Calvario. Que la sangre que brotó de la cabeza de Jesús en Getsemaní,
que le hizo fiel hasta la muerte. Cuando Jesús dijo: Padre, si puedes, pasa de mí esta gota, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, y decidió permanecer fiel, nos haga fieles y desarraigue toda maldición de cada familia, de cada corazón, en el nombre de Jesús. Señor, remueve hoy toda maldición de desobediencia. Remueve hoy toda maldición de desobediencia, de deslealtad a tu palabra, en el nombre de Jesús. Hoy te lo pedimos, Dios, que tu sangre nos limpie. Limpia, Señor, y santifica. Tu palabra es verdad, santifícanos en tu verdad. Hoy renunciamos a ser hijos de desobediencia. Hoy nos declaramos hijos del Rey, obedientes, sujetos a nuestro Dios. A ti te seguimos, lo hacemos con todo nuestro corazón, voluntariamente. Hoy decidimos escuchar atentamente tu voz para guardarla y ponerla por obra, y creemos en que todas estas bendiciones nos alcanzarán. Mantenga sus manos levantadas y déjeme orar. Serán benditos en sus ciudades, en el nombre de Jesús. Hoy lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret. Benditos sus hijos, el fruto de su vientre. Benditos sus negocios en el nombre de Jesús. Benditos sus crías, sus mascotas en el nombre de Jesús. Todo lo que toque en sus manos será bendecido en el nombre de Jesús. Dios nos da hoy victoria sobre nuestros enemigos. Recibe hoy en el nombre de Jesús la bendición. Avanzarán los enemigos contra nosotros, pero no podrán destruirnos. En desbandada tendrán que huir. Hay abundancia de bienes, hay bendición financiera. Hay las cosas que le hemos pedido a Dios, tal vez la casa, tal vez la moto, tal vez el vehículo, lo que tú le estás pidiendo a Dios, bienes. Multiplicará el Señor también nuestra descendencia en el nombre de Jesús. Abrirá el Señor las ventanas de los cielos. Hoy en el nombre de Jesús declaro cielos abiertos para esta congregación. Es en el nombre de Jesús. Declaro cielos abiertos, lluvia temprana y lluvia tardía sobre aquellos que están clamando y orando por peticiones específicas. Y Dios bendice todo trabajo de tus manos. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó, ni han subido a tu corazón, son las que el Señor prepara para ti. Hoy lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Amén.